Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Doble Tracción, un espacio de periodismo tan bueno que da risa. No tanta risa como que el gobierno lleva más de una semana completando su revisión de lo que nos hackearon, pero damos risa, pero jamás tanta risa como que durante esta última semana Costa Rica le han aparecido más hackeos que los pop-ups que a uno le salen en un sitio de porno gratuito. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, pero todo el mundo me dice simplemente Ernie. Como Adele es simplemente Adele, Rodrigo Chávez es simplemente un comprobado hostigador sexual, pero también simplemente el presidente electo del país. Y el movimiento estudiantil de la UCR simplemente está tan vivo como Jesucristo en Domingo de Resurrección. O sea, es algo místico, porque como que murió, pero en realidad no está muerto, pero está en espíritu. Entonces es todo un enigma. Y justamente ese mismo enigma alrededor del movimiento estudiantil es lo que hoy vamos a empezar a resolver. ¿En qué medida está vivo o no el movimiento estudiantil en la UCR? Hace casi 10 años, cuando La Doble Tracción empezó a cubrir el movimiento estudiantil, había 4 partidos protagonistas: Progre, Ya Basta, Convergencia y Alternativa. Hoy solo uno de esos partidos sigue activo, al lado de otros 2 más nuevos partidos, Integra y U Factorial. Este ha sido un cambio importante en la estructura del movimiento porque la representación ideológica ha variado. Pero es apenas uno de los cambios, porque las finanzas de la FEUR se han constringido a lo largo de los años, a pesar de tener un presupuesto mayor al del Viceministerio de Juventud. Ha habido múltiples pulsos con el gobierno que se han perdido, y una pandemia atomizó por completo al estudiantado, enviándole literalmente a cada quien para su casa, lo cual se suma a ya un poder de convocatoria que venía cayendo, parecido a mi vida social, porque prepandemia era poca y en pandemia nula, básicamente. Para entrarle a esto, nos acompañan, por un lado, Joshua Sánchez, tesorero del actual directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica por el partido Alternativa. Por otro lado, también nos acompaña Esteban Benavides, del partido Integra, estudiante de Ingeniería Industrial y secretario de la Mesa Coordinadora del Consejo Superior Estudiantil Universitario, que en palabras disque sencillas es como la Asamblea Legislativa del movimiento estudiantil en la UCR. Y también nos acompaña Luis Eduardo Zapata, estudiante de Derecho, expresidente de la Asociación de Estudiantes de esta facultad y el último secretario general del partido Progre antes de su desactivación en 2020. Progre presidió la FEUR 5 veces. Se supone que más adelante se nos unirá Yesenia Jiménez, quien es expresidenta de la FEUR 2021 por el partido U Factorial. Vía pregrabado tendremos declaraciones de Miguel Mota, educador y ex candidato presidencial del partido Convergencia, el cual presidió la FEUR 7 veces desde 2014 hasta su desactivación en 2020. Una de esas veces fue bajo el nombre Gente U, por si acaso, porque después me sale la gente ahí que es un tecnicismo y no sé qué, pero en ese momento era la misma gente de Convergencia con ese otro nombre. Y nos iba a acompañar Eva Carazo, quien fue la primera mujer en presidir la FEUR, de hecho la primera mujer en presidir una federación estudiantil en Centroamérica, pero desafortunadamente hace como 1 hora y media nos tuvo que cancelar por un compromiso laboral. Vamos a hacer una pausa y le entramos con este panel, con La Doble Tracción, al tema del estado del movimiento estudiantil. Ya venimos. Doble Tracción. Pandemia, siguen con eso. La pandemia es el pasado. Okay. La fiesta hoy la armamos, los molotes suenan, las burbujas que perezan, la mascarilla en casa, si estornudo nada pasa, jabón a cada rato. Ay no, se me caen las manos, la vacuna es buena, a vivir sin consecuencias yo sigo en el fiestón. La pandemia se acabó. La pandemia se acabó. La pandemia se acabó, ¿no? Se acabó, ¿no? Se acabó, ¿no? Papi, ya casi le ayudan. El hospital está saturado. No podemos volver a la normalidad porque la pandemia aún no ha acabado. Jabón,
mascarilla, distancia y vacuna para evitar hospitales saturados para quienes requieran atención de vida o muerte. Activar el antivirus insistiendo con las prácticas que salvan vidas. Un mensaje del comisionado presidencial para asuntos de la afrodescendencia. Doble tracción. Estamos de vuelta, listos para entrarle con la doble tracción al estado del movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Así que la primera pregunta que yo tengo es que se habla mucho de un movimiento estudiantil vivo. ¿Pero qué rayos significa un movimiento estudiantil vivo? Esteban Benavides, secretario de la Mesa Coordinadora del Consejo Superior Estudiantil, ¿qué es para usted? Claro, bueno, para mí un movimiento estudiantil vivo representa el hecho de que todas las fuerzas vivas de la universidad, ¿verdad? Lo que son las asociaciones estudiantiles, los órganos, hasta incluso colectivos, ¿verdad? Que representan pues algunas poblaciones en específico dentro de la universidad, tengan esa sinergia y esa vibra que lo que hace es generar realmente pues un cambio positivo para la comunidad universitaria y por ende, y por qué no trascender a nivel país, ¿verdad? Me parece que pues parte de todo este tema de un movimiento estudiantil vivo también se relaciona directamente con siempre tomar en cuenta cada uno de los temas que están, digamos, en el momento, ¿verdad? Que son importantes y que desde una perspectiva, desde nosotros, podamos ser críticos, ser analíticos y poder llegar a consensos sobre cuál es el pensamiento de nosotros como personas estudiantes y hacia qué vamos, ¿verdad? Ok, Joshua, ¿usted qué me dice como tesorero del actual directorio de la FEUR por el Partido Alternativa? ¿Qué es un movimiento estudiantil vivo? Pues yo lo consideraría como un movimiento que está presente, un grupo de personas que están a disposición de ayudar a los demás. Por ejemplo, lo veo como lo he enfrentado en estos meses de gestión, se acercan muchas personas a pedirnos ayuda porque literalmente no encuentran ninguna otra institución de la U que les ayude. Y pues creo que una de las principales características que tiene que ser eso, que esté presente, que estemos ahí a disponibilidad del estudiantado con proyectos para sus mejoras, metidos en la actualidad del país, en las situaciones que se estén dando, para poder tener una postura y movilizar a las personas que estamos representando. Ahora, usted me está hablando específicamente del directorio federativo, pero Esteban hablaba de todos los órganos dentro estudiantiles de la universidad. ¿Usted cómo concibe el movimiento estudiantil? Lo concibo como algo bien grande, más grande de lo que uno se puede imaginar, estando desde el otro lado siendo como estudiante. Creo que hace falta brindar estos espacios donde se den a conocer más la labor que hace cada uno, porque ahora estando ahí me he dado cuenta de que son personas que trabajan mucho y lo hacen a pura voluntad del estudiantado, ya que no se les está dando no se les ofrece, digamos, ningún tipo de incentivo para que lleguen a hacerlo. Son personas que quieren trabajar por y para el estudiantado. Entonces, es como un grupo bastante grande de personas que tienen mucho eso en común, querer ayudar a los otros estudiantes. Okay. Luis Eduardo Zapata, expresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho y el último secretario general del Partido Progre. ¿Qué es un movimiento estudiantil vivo? Y le meto dos problemas más. ¿Dónde queda el estudiantado que no pertenece a ningún órgano? O sea, no está en ningún puesto de representación. ¿Dónde queda ese estudiantado dentro del concepto de movimiento estudiantil? Y, bueno, por ahí, después le dejo la voz para más adelante. Perfecto, bueno, el movimiento estudiantil para mí tiene varias características fundamentales. Una es una legitimación que no viene únicamente desde la parte formal, es decir, de un proceso de elecciones democrático donde formalmente ganas unas elecciones, sea a través
de una asociación para estar en la junta directiva a través del directorio de la FEUR, o bien procesos de elección que no solo únicamente son a través de elecciones de un gran número, sino que son diversos, pero a través de la cual adquirir esa legitimación formal, sino que sobre todo viene de la legitimación material, que es la más importante, que es la de por qué estás ahí, para qué estás ahí, sobre todo. Muchas veces vemos graves errores que se dan en esa legitimación material, donde hemos visto, por ejemplo, incluso casos vergonzosos donde se han ondeado banderas de partidos políticos nacionales al ganar una elección de un directorio. Eso pierde perspectiva para qué realmente estás ahí, y eso afecta a la legitimación material que puedes tener. Y en esta legitimación material también se vincula lo que vos comentabas de dónde queda el estudiantado. Si únicamente conseguimos al estudiantado para convocatorias, para marchas, entonces realmente se perdió el norte como movimiento estudiantil, que creo que es una de las causas de justamente la desmovilización que se ha dado al movimiento estudiantil, que únicamente hacemos convocatorias masivas cuando se trata de llamar a manifestarnos, pero no concebimos al estudiantado como un todo en todos los periodos del año, de las funciones diferentes que tienen los diferentes órganos del movimiento estudiantil, y que además solemos concebir el movimiento estudiantil únicamente como el directorio de la FEUR, que es también otra gran falencia. Ok, y ahora el segundo problema, y esto va para los tres. ¿En dónde queda la diversidad ideológica dentro del movimiento estudiantil? Porque la palabra movimiento sugiere una dirección. Sin embargo, el estudiantado de la UCR es altamente diverso. Bueno, estando acá me he dado cuenta de que pues sí es un espacio bastante diverso ideológicamente, más que todo porque como estaba diciendo Luis Eduardo, la federación se conforma por bastantes órganos, no somos solo el directorio, y pues las personas que conforman esos órganos también provienen de otros partidos políticos y tienen otras. La cuestión es también lidiar con esto, lidiar con otras ideologías políticas, hacer sinergia y poder trabajar, llevar a cabo los proyectos que tenemos para los estudiantes, que más que todo uno hace la propuesta y busca apoyo en los demás. Uno intenta como dejar de lado esta parte partidaria sin embargo, creo que dependiendo de cómo manejen las relaciones interpersonales cada persona que esté ahí, es que se va a determinar si va a tener éxito o no, porque sí hay bastantes diferencias ideológicas. Sí, claro, no, yo concuerdo muchísimo con el compañero Joshua. La verdad me parece que más allá de dependencias, la diversidad ideológica que pues Ernesto nos menciona, siento que lo importante es llegar a puntos de consenso que permitan sacar a la U adelante, digamos, y a la comunidad estudiantil adelante. O sea, yo creo que esos son planteamientos sobre que tienen que reflexionar los partidos federativos, porque muchas veces pueden correr el riesgo de ser cajones vacíos si no hacen, por ejemplo, una reflexión ideológica de lo que son como partidos políticos. Pero más allá de la pluralidad ideológica que puede existir dentro del movimiento estudiantil, o que puede o no representar los partidos federativos, lo cierto es que los órganos que conforman la Federación de Estudiantes tienen que responder más que ideologías a necesidades del estudiantado, y en las necesidades del estudiantado no hay ideología. Habrá ideología en cuanto a la forma de abordarlo, pero las necesidades no conocen de ideología, son necesidades como tal. Si más bien estás como un asunto ya más de una agrupación entre amigos y amigas, que además tienen una doble militancia muy evidente con partidos nacionales y demás, ahí sí te puedes diluir en los que son los ejes programáticos a partir de lo ideológico. Ustedes, de lo que han dicho, yo logré identificar 3 características de lo que para ustedes implica un movimiento estudiantil vivo. La primera es que todos los órganos de la estructura representativa estén activos. La segunda, una cuestión como de actualidad y relevancia, como de eso de que el movimiento estudiantil tiene que estar reactivo a las coyunturas que atraviese la universidad o que atraviese el país. Y tercero, consensos. Ahora, seamos honestos, ¿hasta dónde se están cumpliendo esas características? Otras características que no se han mencionado es, por ejemplo, poder de convocatoria, lo que podría llamarse representatividad. Entonces, ¿hasta dónde consideran que está vivo el movimiento estudiantil de acuerdo a estas características que ustedes mismos pusieron sobre la mesa? Tristemente, algo que me he dado cuenta es que no existe un ente regulador del movimiento estudiantil.
el ente regulador del movimiento estudiantil es el mismo movimiento estudiantil. Entonces, como hasta dónde se pueden cumplir todas estas expectativas con lo que se hay, con toda esta diversidad y todo esto, pues va a depender de cada uno de los como periodos electivos que hayan, de cada una de las gestiones, ya que no todas son las mismas. Hemos visto que, por ejemplo, gestiones anteriores se han enfrentado a situaciones que no les han permitido desarrollar tal vez y cumplir estos fines, y eso ha sido una piedra en el zapato para futuras generaciones de personas que estamos ahí. Entonces, llegar a una gestión nueva con un montón de problemas antiguos es bastante complicado, más que todo porque uno está en un espacio completamente nuevo y tenés apenas 12 meses para solucionar todos los problemas que puedas y realizar todos los proyectos que llevabas, cumpliendo con todos estos requerimientos que estábamos hablando. Y por lo que ahorita creo que sí está bastante vivo, estamos bastante presentes en la federación como tal. La mesa ha estado súper movida, haciendo sus actividades. Siento que, bueno, yo estaba participando mucho en los consejos superiores que se realizan y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. La verdad, he estado muy al tanto de todas las situaciones y también se lo transmito a mis amigos. Es como una pequeña luz en la oscuridad, ¿verdad? Como su pelo. Casi, ¿verdad? Así está la febre ahorita. No. Sí, porque antes de darle la palabra a los otros, hay hechos que contradicen lo que usted dice, Joshua, porque usted dice que está vivo, pero hoy ustedes como directorio, o insisto, partiendo del concepto de que el movimiento estudiantil es más que solo el directorio, o sea, hoy ustedes como directorio o una asociación o quien sea, hace una convocatoria y se las van a ver difícil para que lleguen personas. Bueno, le cuento que hoy tuvimos la inauguración, hicimos una convocatoria literalmente como de hace 2 días porque tuvimos un problemita con el productor y no sé qué, y de verdad llegó bastantes personas. Yo estaba demasiado contento de ver que tanta gente llegara a conocer el espacio porque todavía ni siquiera podían haber conocido la febre. También actualmente estamos teniendo muy buen alcance en redes sociales y la gente se siente con demasiada confianza de escribirnos. Hasta tenemos medios de comunicación como más directos, por ejemplo en WhatsApp ahorita, que casi que lo manejo yo, y eso nos ha permitido como estar ahí más. Por eso, pero eso que usted me da, y ojalá que en efecto sean intentos y sean exitosos y todos, pero es algo anecdótico. Pero por ejemplo, uno de los datos principales que ilustra que el movimiento estudiantil dista de que esté vivo, son los datos de abstencionismo en la participación de las elecciones federativas. Entonces, digamos, ¿hasta dónde un movimiento estudiantil puede llamarse vivo cuando más del 75% del estudiantado no vota? No, es que, vamos a ver, y de verdad no quisiera sonar competitivo con Joshua ni nada por el estilo, pero es que cuando uno está dentro, muchas veces uno siente de que la cosa está viva, de que en serio el movimiento estudiantil se siente con contundencia y demás, pero es muy distinto lo que viven las personas que conforman los órganos y que están en el debate a lo que viven o lo que sienten o lo que perciben las personas que no lo están. Y entonces yo sí coincido con la idea que tiene Ernesto de que realmente el movimiento estudiantil está vivo, pero está en coma. Está en coma, y no es una cuestión del actual directorio, tampoco del pasado, ni siquiera, que es algo que viene de manera progresiva. Hay que estudiarse por ahí las formas, un poco de lo que ha sido, cómo el movimiento estudiantil reacciona ante diferentes ataques o ante diferentes iniciativas de ley, por ejemplo, o algo, porque si hay algo que yo pienso que no se ha aprendido es que cuando vos formas parte de un movimiento social, como lo es el movimiento estudiantil, que es un movimiento social, tenés que también ganarte la opinión pública para lograr ganar la lucha finalmente. Entonces hay que estudiar un poco en cuanto a ese extremo, pero además, lo que te decía, cuando se está dentro de la burbuja, se piensa que esa burbuja es tu universo y no es así. Los estudiantes y las estudiantes y les estudiantes que están fuera de esa burbuja muchas veces no saben lo que es la FEUR, y les invito a que hagan el ejercicio, que vayan a las sedes regionales, a los recintos y que pregunten qué es la federación o qué es la socia. Muchas veces no saben ni para qué sirve ni qué es. Y eso no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de las personas que integran esos órganos. Ya como te digo, muchas veces incluso ha pasado, y eso sí lo señalo de los últimos, del directorio anterior y al actual, en donde ha perdido legitimación porque se han denunciado incluso actos de violencia dentro del propio directorio que ha provocado la renuncia de algunas personas y demás, y eso provoca también un serio problema de legitimación
con el estudiantado. Si vos una de las premisas que tenés es justamente luchar para que el estudiantado o para que la experiencia entre la universidad sea un lugar seguro, pero luego se denuncia de que las personas que están en puestos de representación ejercen tipos de violencia, afecta la legitimación y por ende afecta al movimiento estudiantil. Entonces es un asunto que tiene que verse de diferentes aristas, incluso yo creo que no solo hay una decadencia del movimiento estudiantil, sino de los movimientos sociales como un todo, y que eso, por supuesto, que afecta también al movimiento estudiantil, que es parte de ese universo. Ok, Esteban, ¿usted qué dice? Porque Luis dice que está en coma. ¿Usted se suscribe o no se suscribe? Me suscribo con lo que comenta el compañero, de que tal vez pues uno, al estar dentro de los órganos, sí puede tener cierto sesgo a que realmente tal vez uno desde adentro ve las cosas mejor de lo que tal vez otros lo ven. Sin embargo, sí me parece que al menos en este periodo, ¿verdad? 2021-2022, el cual es un periodo donde estamos volviendo a la presencialidad, ¿verdad? Donde después de 2 años estamos volviendo a una semana universitaria, que pues públicamente quiero felicitar al directorio actual porque con muy pocos recursos, digamos, han sacado la tarea para volver a realizar un evento de esta magnitud y de tanta relevancia. Yo en eso, digamos, sí estoy de acuerdo con Luis Eduardo, con el hecho de que puede haber cierto sesgo, pero sí se está haciendo un gran trabajo por mejorar todo eso, ¿verdad? De la vivacidad del movimiento estudiantil en la práctica y que no quede solamente en la teoría. Pero yo sí, digamos, sí quisiera como dejar un pequeño detalle que al menos para mí y sé que para muchas personas, por ejemplo, de tal vez carreras o facultades que no son tan inmersas en el mundo político universitario, como por ejemplo pues mi facultad, la Facultad de Ingeniería, actualmente pues lo que puede ser, no sé, tal vez la Facultad de Económicas, ¿verdad? La gente de Tecnologías de la Salud, etcétera. Yo sí siento de que para ellos es muchísimo más importante un tema de, digamos, de que se les tome en cuenta y que se les apropie del espacio, que simple y sencillamente pues llevar una agenda como la tradicional de todos los directorios FEUR, ¿verdad? Que tal vez, digamos, es mucho de que, ok, se sacan comunicados, pronunciamientos sobre algo que pasa al otro lado del mundo, que está súper bien hacerlo. Sin embargo, pues eso, digamos, no incide realmente en las 40,000 o más de 40,000 personas que están dentro de la universidad. Por otro lado, creo que para ellos es mucho más importante generar espacios como el actual de la Semana Universitaria, ¿verdad? Espacios de recreación, donde puedan escaparse un poco de la realidad del semestre. Todo eso es más nutritivo y ayuda a que poco a poco y de manera progresiva vayamos obteniendo mayor vivacidad dentro del movimiento estudiantil. Entonces, pues, para mí no está en coma, pero tampoco está súper bien. Considero simple y sencillamente que estamos en un proceso y en un desarrollo que espero que, pues, bueno, este directorio y los órganos de este periodo lo terminemos de gran manera y que para el periodo que sigue, que es el 2022-2023, vengan personas con, ojalá, muchísimo más compromiso y muchísima más responsabilidad que la que, pues, tanto yo como todas las personas que nos acompañan en los distintos órganos y representaciones estudiantiles, sé que le hemos puesto a la labor. Bueno, ahora vamos a escuchar a alguien que no está de acuerdo con usted, ni con Joshua, y con Luis Eduardo parcialmente, probablemente va a estar de acuerdo, pero está todavía más en desacuerdo de lo que Luis Eduardo está con usted. Vamos a escuchar unas declaraciones de Miguel Mota, quien es graduado de Educación de la Universidad de Costa Rica, ex candidato presidencial del partido Convergencia, un partido que presidió la FEUR 7 veces desde 2014 hasta su desactivación recientemente. Doble tracción. Buenas, primero que todo un saludo Ernie y a los compañeros y compañeras que están presentes de la grabación o que están escuchando. Mi nombre es Miguel Mota, me disculpo por no haber podido estar presente en la grabación, pero por motivos laborales
se me hizo imposible. Sin embargo, estoy muy agradecido porque me tomaran en cuenta para este programa. Respondiendo a la primera pregunta, el movimiento estudiantil al que yo entré en la U, que fue por ahí de 2011, era un movimiento estudiantil, sea como sea, más articulado y por otro lado que tenía un poder de convocatoria más grande. Entonces yo recuerdo que cuando se realizaban movilizaciones, había no solo como una gran parte de los estudiantes que se sumaban, ¿verdad? Sino que también se veían como muchos sectores representados y que de alguna forma u otra eran parte de la organización, ¿verdad? Hablando desde las asociaciones, desde diferentes órganos del movimiento estudiantil, otras universidades, ¿verdad? Y también ese movimiento estudiantil al que yo entré estaba un poco más vinculado como con las luchas nacionales. Entonces me acuerdo que la FEUR que yo entré, de hecho, en 2012, tenía esta política de participar de la Coordinadora Nacional de Luchas. Y bueno, por el otro lado, el último movimiento estudiantil que yo vi, más bien estaba muy desarticulado y tenía muy poco poder de convocatoria. En general, las federaciones de estudiantes de los últimos años que yo estuve, las asociaciones estudiantiles, como que le dieron mucho la espalda a las luchas y se empezaron a enfocar en puras cositas así como gremiales o de administración de la U. Se perdió esa conexión con las luchas nacionales y había, por el otro lado, muy baja convocatoria para las luchas, ¿verdad? Me acuerdo que la del combo fiscal, que fue una de las últimas que vi, se realizó casi que sin apoyo de federaciones o de organizaciones formales del movimiento estudiantil. Fue mucho partidos de oposición en ese momento y movimiento estudiantil autónomo que tomó las riendas durante esa lucha, ¿verdad? Y que de hecho al final lo que se veía era como mucha articulación de parte de las sedes y muy poca articulación en Rodrigo Facio. Doble tracción. A Mota también le preguntamos qué es un movimiento estudiantil vivo para él. Escuchemos. Para referirme a qué pienso yo que es un movimiento estudiantil vivo, yo pienso que como movimiento social, como fenómeno político, para decir que está vivo, primero tiene que verse en movimiento, ¿verdad? No solo de personas, sino de ideas. Yo creo que se necesitan espacios, como te decía antes, donde la discusión sea más fértil, donde se esté hablando de política, ¿verdad? No solo espacios formales como, digámosle, el Consejo Superior Estudiantil, sino que hayan espacios donde los estudiantes de verdad puedan ir y analizar y conversar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Me parece que uno puede saber que el movimiento estudiantil está vivo si hay ese combate en las ideas, esa discusión política, porque si bien hay ideas diferentes, nosotros necesitamos un espacio donde esas ideas se encuentren, ¿verdad? Y donde hayan ideas que, sea como sea, logren imponerse una sobre la otra y que de esa forma el movimiento pueda tomar sus posiciones. Porque tampoco podemos decir que porque haya muchas ideas dentro de la U, vamos a permitir que nada más sea un crisol ahí de diversidad de ideas sin que lleven a nada. Y a veces en los hechos, para que el movimiento estudiantil tome una postura, pues tiene que votarse una posición y eso es lo que permite justamente un movimiento basado en un método asambleario de discusiones, ¿verdad? Para que el movimiento estudiantil esté vivo, tiene que apelarle a la base de los estudiantes. No estamos hablando solo de la gente que está en una socia, que está en una FEUR, que está en algún órgano del movimiento estudiantil, sino para hablar de un movimiento estudiantil vivo, tiene que mover a los estudiantes y los estudiantes tienen que sentirse aludidos, tanto el que acaba de entrar a la U como el que ya está terminando, tiene que sentirse aludido a lo que el movimiento conversa, ¿verdad? Y tiene que sentirse parte de él. Y me parece que ese método de discusiones en cuatro paredes que se ha, por decirlo de alguna forma, instaurado en nuestro movimiento, ha hecho que el movimiento estudiantil como tal se vuelva algo muy ajeno al estudiante, ¿verdad? Si vos no estás en una socia, no estás en algo donde tienes que participar de un espacio formal, probablemente el movimiento estudiantil ni te enterás qué es lo que está discutiendo. Doble tracción. Y finalmente también le preguntamos cuáles eran los factores y responsables de ese estado que él describe, que percibe en el movimiento estudiantil. Para la segunda pregunta, yo creo, y de hecho desde Convergencia lo dijimos muchas veces, que uno de los peores enemigos que tenía el movimiento estudiantil estaba dentro del mismo movimiento estudiantil y eran en ese momento las direcciones de Progre y de Alternativa, que realmente eran como la misma cosa, solo que con diferentes colores, ¿verdad?
y que empezaron a tomar estas políticas de no enfrentársela al gobierno, porque en todos esos años fue un gobierno del PAC, ¿verdad?, que gobernaba en colaboración con el Frente Amplio. Entonces los partidos políticos y sus respectivas juventudes que militaban dentro de Progre y Alternativa no salían a enfrentarse, digámosle, a estos gobiernos, y más bien fueron una escuela de desmovilización y desarticulación que por muchos años se encargó de enterrar al movimiento estudiantil organizado, ¿verdad? Entonces, esa ruptura en la experiencia de lucha, esa ruptura en la experiencia de organización es lo que lleva, y bueno, y muchos años de las mismas direcciones de estos partidos, ¿verdad?, que incluso hoy todavía están ahí, son las responsables de que el movimiento estudiantil esté tan despolitizado, porque ellos impusieron la despolitización. Pues son los responsables de que el movimiento estudiantil no luche, porque ellos dejaron la lucha guardada en una gaveta y nunca la sacaron, ¿verdad? Por el otro lado, los métodos traidores de reunirse con las rectorías, de reunirse con los gobiernos, fue lo que se impuso, ¿verdad? Y eso se convirtió un poco como en la norma en el movimiento estudiantil a partir de la llegada de esos dos partidos. Doble tracción. Muy bien, esas fueron las palabras de Miguel Mota, ex candidato presidencial del partido Convergencia, que presidió la FEDER durante 7 años. El partido Convergencia siempre ha tenido un corte más de enfocarse en luchas nacionales. Incluso en su momento, nosotros aquí en la Doble Tracción hicimos un análisis de datos de la asistencia de los representantes de la federación a las comisiones institucionales, y el partido Convergencia en algunos años había ausentado de hasta 70% de algunas de las sesiones, ¿verdad? O sea, siempre han tenido una vista más tirada a priorizar esas luchas nacionales. Y es un partido cuya base en gran parte siempre ha sido militantes del Partido de los Trabajadores, así como la base de Progre siempre fue en gran parte personas del PAC, y de la Alternativa siempre la base fue primordialmente de personas del Frente Amplio, aunque en ambas tendencias había personas de distintas tintes políticos a nivel nacional. Esas son las perspectivas de Miguel Mota y lo que él ve como factores irresponsables del estado actual. Yo les devuelvo entonces a ustedes la pregunta. Por ejemplo, Luis Eduardo, usted que mencionaba que el movimiento estudiantil estaba en coma, ¿cuáles son los factores irresponsables que usted identifica detrás de esa situación? Antes de responder a la consulta sobre los factores, yo quisiera que lo analicemos de la siguiente forma, y es graficándolo a través de un ejercicio comparativo. Ve usted, hace poco, y ya va a entrar a operativizar, el próximo gobierno tendrá que reglamentar la ley que va a operativizar la Ley Marco de Empleo Público. Ley Marco de Empleo Público es una ley que puede ser incluso aún más peligrosa que grandes movilizaciones en las que estuve inmerso y liderando el proceso del movimiento estudiantil, como fue el combo del ICE, o también el TLC, la lucha contra el TLC, porque aquí estamos hablando de una reforma del Estado con principios rectores que pueden transgredir la configuración del Estado mismo y también nuestra democracia. El movimiento estudiantil tuvo una posición totalmente inerte. O sea, el movimiento estudiantil con una ley que puede ser aún más peligrosa que las grandes movilizaciones que vimos antes, este movimiento estudiantil actual no se movió, para decirlo en palabras sencillas, y se vio totalmente pasivo. Pero bueno, en cuanto a los factores... ¿Se refiere al directorio actual? Me refiero al movimiento estudiantil como un todo, pero claro que el directorio tiene responsabilidad porque, por supuesto, la convocatoria muchas veces pasa por el directorio, y no solo me refiero a este, sino también al anterior. Ok. Me refiero en el caso específico... Nosotros empezamos en enero. Exactamente, ya cuando la ley estaba prácticamente cocinada, me refiero más a todo lo anterior. Respondiendo a la pregunta de los factores, vamos a ver. Número 1, hay factores internos y también externos. Entre los internos podría llamarte el tema de una falta de credibilidad y legitimación del movimiento estudiantil. ¿Y por qué falta de credibilidad y legitimación? Por lo que te he dicho. Casos incluso de violencia que se han visto dentro de quienes ostentan los órganos de representación. Eso provoca falta de credibilidad. Falta de legitimación porque hemos visto personas que llegan y se diluyen entre los intereses de lo que es la participación dentro de un partido nacional a estar dentro de defensa de los intereses de la persona dentro del movimiento estudiantil. Y también factores externos como por ejemplo
la criminalización de las huelgas a través de lo que fue la ley de huelgas ha creado una atmósfera, una sensación de que asistir a una huelga, a un bloqueo, una paralización, es como algo malo, es como algo de chancletudo, pero en el sentido malo y no que te genera orgullo, sino en un sentido cognitivo negativo, donde incluso se criminaliza. Entonces ya ir a una manifestación o bloquear una calle por defender una gama de derechos, además se empieza a ver como algo satanizado. Es un factor externo que afecta al movimiento estudiantil, sin lugar a dudas, la capacidad de convocatoria. Hay otros factores internos también, como por ejemplo los incentivos que te da estar dentro del movimiento estudiantil. Muchas veces me refiero a los órganos formales, tal vez ahí Esteban y Joshua compartirán o no, pero muchas veces existe una sensación de que al mínimo error te matan y te fusilan de formas muy violentas y muy crueles cuando vos lo haces. Es un trabajo que lo haces toda voluntaria, realmente por convicción de hacer las cosas bien para el estudiantado, y muchas veces al mínimo error significa un linchamiento público, ¿verdad? Y al cuerpo de las personas. Y también existe una pérdida del norte de para qué se hace y para qué se está ahí. Entonces tenemos una federación que a veces se hace muy bien el tema de participar en las comisiones formales y demás, pero olvida que hay una relevancia e incidencia nacional e internacional que puedes hacer. Por ejemplo, ¿cómo es posible que, y eso lo señalan los últimos 4 directorios, que no se haya tenido un posicionamiento más fuerte con la situación que aparece, que sucede en Nicaragua, y también la migración que tenemos de estudiantes de universidades nicaragüenses? Y eso también ha sido nulo, como que no lo vemos, como si no son parte de un Centroamérica como un todo. Entonces son muchos factores internos, externos, no es uno único, pero pasa por un asunto, en resumen, de factores externos como la criminalización de los movimientos sociales, factores internos como una pérdida de legitimación y credibilidad, y por supuesto también circunstanciales como la pandemia. ¿Y Progre no es corresponsable del estado actual del movimiento estudiantil, como decía Mota? Todos quienes han estado en la representación estudiantil en los últimos 10 años son corresponsables. ¿Y en qué es corresponsable Progre? Progre ahorita no existe. Bueno, pero la inexistencia de Progre ilustra justamente un debilitamiento del movimiento estudiantil, porque si hablábamos de diversidad, como les decía, en estos momentos ideológicamente, bueno, Convergencia era un partido de una izquierda mucho más radical, una izquierda roja. Ese partido ya no existe en el espectro ideológico en papeleta, digamos, que se puede encontrar en la FEUR. Progre, que como decía, la base era del PAC, básicamente, tampoco existe. Entonces, la inexistencia de Progre, de Convergencia, y bueno, y de Ya Basta, ilustran un cambio, un debilitamiento, por lo menos en la parte de la diversidad ideológica. Entonces, ¿en qué es corresponsable Progre? Bueno, por ejemplo, la ventaja de tener muchos años haciendo política, pero nunca vivir de ella, es poder decir lo que uno siente sin necesidad de sentirme comprometido ni hacer cálculos de ningún tipo. Y es que, justamente lo que vos decías, muchas personas de las que Progre llevó a ocupar puestos de representación formal dentro del movimiento estudiantil, luego en su realización profesional pudieron haber ocupado, ¿no?, algunos puestos claves dentro de gobierno, dentro de asesorías, dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces puede ser que muchas veces esto llevó a que algunas personas consideraran que hubo una traición por parte de los que alguna vez estuvieron del otro lado de la acera, ¿verdad?, del movimiento estudiantil, y luego pasar a ser parte de una estructura formal de gobierno. Puede ser que algunas personas conciban eso. Sin embargo, muchas personas de las que hicieron ese paso del movimiento estudiantil luego a ocupar puestos formales, yo nunca vi que pusieran en congruencia, por ejemplo, los principios que un día defendía el movimiento estudiantil, porque hay que ver también qué cargos tenían. No eran tampoco presidentes ejecutivos o ministros, eran puestos muchas veces de asesoría. Pero muchas personas consideran que eso puede ser una traición a la representación que es el movimiento estudiantil, por ejemplo. Okay. Y Joshua, ¿cuál es su reacción ante las palabras de Miguel Mota? Mi reacción sería que es muy sencillo hablar desde ahí, viéndolo desde ese punto de vista, como desde fuera. Estando acá adentro es bastante complicado como llegar y enfrentarse a llevar uno todas estas ideas de movilización social y nada más. Pero Convergencia estuvo en la federación. Sí, pero ahora nosotros estamos comiendo muchos problemas que vienen de... Entonces a eso me refiero, aquí uno llega con toda esta energía y pega en un golpe de todo lo que hay pasado, que no se resolvió, que sinceramente no sé desde hace cuántos años viene, porque es desde hace un montón.
Entonces llegar a eso, pues es paralizante, como lo dicen todos. Y entonces, ¿cuáles son para usted los factores que, bueno, es que usted describió que el movimiento estudiantil estaba vivo? ¿Cuáles son para usted entonces los factores o de los que ha mencionado Mota o de los que mencionó Luis Eduardo? Lo han debilitado. Que lo han debilitado, sí, porque para usted está vivo, pero ¿cuáles son los que le han debilitado? Porque, por ejemplo... Para mí está vivo, pero está como en una UCI, una hora así. Ah, ok, bueno, eso está más, eso es un matiz diferente, es un matiz diferente. Tampoco tan exagerado, pero sí está bastante grave, o sea... En lo que empezó la conversación y ahora ya entró la UCI. Ajá. Después está en comparación, digamos, sí, porque vieras que han habido bastantes errores, creo que ha habido mucho desconocimiento a la hora de llegar ahí, muchas veces no sé qué métodos pudieron utilizar para poner a personas a literalmente encargarse de bienes públicos y a uno nadie le enseña nada, o sea, yo soy el encargado de planificar en qué vamos a gastar todo el presupuesto y por dicha se encargaron de ayudarme a que yo pudiera comprender todos los procesos y que poder estudiar un montón antes de llegar a hacerlo. Pero yo me puse a pensar como todos los partidos hacen esto cuando van a enviar a un representante acá, lo han hecho siempre, por eso será que es que han habido tantos errores y que ahora hay tantos problemas que tenemos que solucionar, porque nos pueden paralizar todos nuestros proyectos en cuestiones administrativas, no sé, nos pueden poner muchos peros y luego limpiarse las manos cuando quieren hablar cuando nos quieren echar la culpa, como darnos ahí sí la autonomía al movimiento. Entonces son cosas que uno tiene que enfrentarse estando ahí y por eso sigo considerando lo que está vivo, el más que sigue ahí tan necio, porque a pesar de que tiene todos estos problemas y de que hasta llegamos y nos encontramos cosas terribles de la administración pasada, que estamos solucionándoles problemas, cosas que nosotros no deberíamos de estar pensando porque ya no tendrían en teoría nada que ver con nosotros. A pesar de todo esto, sacamos el tiempo para poder seguir con nuestras carreras, porque somos estudiantes, y también organizar algo para el movimiento estudiantil, poder tener un pronunciamiento, hacer algo. Ahora este año, no sé si ustedes saben, pero a la FEUCR le toca estar en la comisión de enlace y se toman decisiones importantes con respecto a qué se hace con el FES, y ahí son espacios para los que hay que prepararse y llevar una postura. Entonces, son también cosas en las que se están trabajando. Eso es parte de la actualidad, digamos, del movimiento estudiantil. ¿Y usted considera que su partido es corresponsable del debilitamiento del movimiento estudiantil? Mi partido, es que yo no puedo decir que yo soy de ningún partido, lo siento, por estatuto orgánico, entonces no, pero me gustaría usted... decirle así, tal vez el partido que me llevó. Bueno, puede ponerlo como usted quiera, pero usted claramente es militante del Partido Alternativa. No lo puedo, creo que no lo puedo decir como así públicamente. Bueno, no lo diga, pero bueno, el partido que lo llevó es Alternativa. Uh-huh. ¿Usted cree que ese partido es corresponsable de debilitar de alguna manera el movimiento estudiantil? Sí, evidentemente, o sea, cometieron errores en sus gestiones y como todo el mundo le ha pasado, se han hecho responsables, se hicieron en su momento, no sé, y todavía se están intentando solventar. Entonces, sí creo que hayan participado, han sido parte de la administración. Ok. Bueno, ahora usted hablaba del tema de finanzas, eso es otro detalle que también es un cambio importante cuando yo conocí al movimiento estudiantil, porque la ejecución de los fondos del movimiento, del directorio federativo era mucho más ágil antes, y después, producto de mala administración de esos fondos, la universidad le cayó a la federación y empezó a constringir cómo podían ejecutar o no, ¿verdad? Ahí de nuevo hablo de la federación como un todo, porque había una contraloría, obviamente, bueno, antes no había tesorero, antes lo que había era la Secretaría de Finanzas y después se separó en dos, digamos, se separó, comillas, etcétera, ¿verdad? Pero eso constringió también la ejecución de los fondos de la FEUR, que es otro cambio. Eso fue un paro para el movimiento también, porque, ¿cómo te explico? Usted no tiene idea de la cantidad de personas que llegan a la FEUR acercándosenos porque les pasó algo y necesitan ayuda, y uno no les puede decir que no. De verdad pasamos organizando colectas y viendo a ver cómo conseguimos cosas para personas que lo ocupan y todo,
Y eso es una limitante que hay. Antes se tenía más acceso a los recursos directo y se podían solventar estas cosas, como, no sé, que llegara alguien a contarle que lo asaltaron afuera de la U y se quedó sin pases, entonces ahí se le podía hacer algo, lo que fuera, un ejemplo, algo así. Ok, ahora para ir cerrando porque me queda poco tiempo, bueno, usted, Joshua y Esteban hablaron un poco de lo que estaban haciendo ahorita y cómo estaban tratando de revitalizar al movimiento estudiantil o fortalecerlo, como quieran ponerlo, ¿verdad? Yo le pregunté a Miguel Mota, ex candidato del partido Convergencia, cuáles acciones se podían tomar. Él mencionaba el asunto de informar al estudiantado agresivamente de qué es lo que hace la federación como un todo y cuáles son las coyunturas que atraviesa la federación, tanto a lo interno como a lo externo, ¿verdad? Convergencia siempre ha sido un partido que ha apostado más a pasadas por aulas, boletines impresos, asambleas estudiantiles, etc. Yo le pregunté a Mota cómo se traducía eso en una época post-pandemia, por así decirlo, donde es un modelo híbrido. Un primo mío acaba de entrar a la U, él va 2 veces a la universidad. El resto de las clases las tiene completamente virtual y las 2 veces que va es para 2 horas de clase, digamos. Entonces es un poco difícil todavía traducir eso que decía Mota a una circunstancia actual. Entonces tal vez quisiera que ustedes me dijeran cómo lo están intentando hacer en un año muy particular, que es un año donde, digo, nosotros no estamos completamente virtual, que es algo que sí le tocó a los 2 directorios anteriores. Al anterior de Alternativa le tocó incluso ser electo en tiempos de no pandemia y asumir, por así decirlo, con la pandemia, ¿verdad? Entonces, hay incluso un cambio fuerte en planes de gobierno y todo, que recuerdo haberles entrevistado aquí. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo para revitalizarlo? Pero menciónenme como 2 acciones concretas que para ustedes son vitales para garantizar ese éxito, de que obviamente en ningún año se fortalece y se regresa al movimiento estudiantil de Eva Carazo o al movimiento estudiantil, bueno, estamos en Semana U, todo esto viene justamente por una de las grandes hazañas, por así decirlo, más representativas del movimiento estudiantil. Entonces, pero ¿qué se está haciendo ahorita? Vieras que nosotros organizamos cafeteadas, hemos hecho solo una, pero vamos a seguir realizando, esa es la idea, como generar estos espacios donde pueda haber diversidad de ideologías y hablar de temas. Esto también en conjunto con las comisiones, más que todo, porque hay un montón, creo que son como 20, ¿no? Y hay de ambiente y de aquí y allá y no sé qué. Entonces, pues, esta sería una. Y hemos estado hablando también de realizar pasadas por aulas, más que todo empezar con las personas de humanidades, para enseñarle a los nuevos ingresos, hablarles de que la FEUR existe y todo esto, no sé qué, y ojalá se puedan acercar. También pues pasamos realizando conversatorios y lives en redes sociales, porque definitivamente son como un arma que antes no tenía el movimiento estudiantil y que ahora pues sí existe durante la campaña política. Es bastante interesante porque ¿cómo le llegamos a la gente? O sea, ¿cómo hacemos para llegar a estos 40,000 personas? Si éramos un grupo de, no sé, unos 40 personas que conformábamos el partido y necesitábamos ver cómo le llegábamos a todo el mundo, pues con bastante compromiso, de verdad, demasiadas horas sin dormir y de spamear a demasiada gente, más bien creo que llegamos a cansar y todo, logramos alcanzar ese porcentaje que alcanzamos y de verdad en el momento nos sentimos muy orgullosos porque no teníamos qué hacer y hacíamos pasadas por aulas virtuales y todo, tenemos hasta todo un horario, pues estos son trabajos de hormiga que funcionan para poder llegar a conformar el colectivo. Entonces, básicamente tenemos como esos planecitos ahorita. ¿Qué? Esteban, desde el Consejo Superior Estudiantil, ¿cómo lo ven? Sobre todo porque el Consejo Superior Estudiantil, desde hace 10 años, es un órgano que ya se consideraba por muchas personas desarticulado. Y en su momento, o era espacio de zafarranchos, para bien o para mal, o sea, era lo que salía del Consejo Superior Estudiantil, o era un espacio completamente desconocido para las personas e incluso para algunas tendencias, un espacio que había perdido efectividad en su función, por así decirlo. Claro, yo creo que además de un tema de luchar contra la ineficiencia, ¿verdad? Que es, como mencionó Joshua, ¿verdad? Tal vez una cuestión histórica de directorios o de mesas coordinadoras pasadas, ¿verdad?
todo este tema en el que estamos inmersos a nivel fiscal, a nivel presupuestario, a nivel de la entrega de bienes, de suministros, ¿verdad? A nivel de las asociaciones. Más allá de eso, creo que el enfoque que hemos hecho y que me parece que hemos estado haciendo muy bien es mejorar la comunicación tanto a nivel interno del Pleno del Consejo Superior Estudiantil como a lo externo. A nivel interno, pues tener mucho orden en cuanto a que todo el mundo y todas las personas que participan y son parte del Pleno sepan pues cuándo se van a hacer ciertas cosas, cómo se hicieron, cuando ya se hicieron, pues que vean los resultados a primera línea y demás, para seguir generando esa representatividad y sobre todo pues de que todos consideren que pues desde la mesa coordinadora tratamos de que haya una legitimidad en cuanto a que con hechos nos ganamos las cosas, ¿verdad? Que no con palabras, en cuanto a pues ejecutar tractos y ejecutar todas las cosas que nos corresponden. Y a nivel externo, pues también nos parece que hemos mejorado mucho la comunicación, de manera que tratamos siempre de poder publicar todas las cosas que venimos haciendo, ¿verdad? Entonces yo siento de que es esa dualidad entre hacer y comunicar, porque si solo comunicas y no haces, como ha pasado pues anteriormente, ¿verdad? Y como repito, y es que de verdad, o sea, para mí fue increíble, yo que pues soy carne B9, hasta cierto punto tengo poco tiempo a nivel del movimiento estudiantil y demás. Para mí fue impresionante, digamos, el desperdicio en los fondos públicos. Cuando yo entré por primera vez a la oficina de la mesa coordinadora y vi esa cosa llenísima de un montón de cajas de microondas, de mesas, de un montón de cosas, o sea, de una inversión pues millonaria por parte de la universidad y que pues por ineficiencia no se les haya podido entregar como herramientas e implementos que las asociaciones necesitan. Entonces creo que es esa dualidad entre hacer y comunicarlo. ¿Sí? Luis Eduardo Zapata, para cerrar, ¿cuáles son 2 acciones que se deben hacer, pero concreticas, así, concretas, no informar o cosas así, no, concretas, 2 acciones concretas y puntuales que se pueden y o deben hacer, ya sea desde el directorio o desde alguna otra parte del movimiento estudiantil o individual, puede ser, para iniciar o fortalecerle? Número 1, cambiar la forma de que se llega al estudiantado. Cuando nosotros entramos a la Socia de Derecho, hicimos algo tan sencillo que nos funcionó un montón, que fue simplemente pedir a la oficina de informática los correos electrónicos de las personas y cada semana le enviamos un correo electrónico a todas las personas estudiantes. Es una forma que pueden hacer a través de WhatsApp, de lo que sea. Es muy sencillo hacerlo y lo pueden hacer. Y número 2, volverse a interesar por temas de relevancia nacional e internacional, que vuelvan a ser una voz resonante entre la política nacional y también regional, porque si no, realmente, si se quedan solo en lo administrativo intrauniversitario, podrían perder la razón de ser de la ciencia en momento. Bueno, esa última sí está un poco más general, porque volver a ser una voz en la mesa de discusión nacional está un poco vago eso, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? Es lo que está en discusión, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo de manera efectiva? Pero ya no tenemos tiempo para más. Entonces, muchas gracias a Joshua Sánchez, estudiante de Ingeniería Química, me dijo, ¿verdad? Y tesorero del actual directorio FEUR, llevado al directorio por el Partido Alternativa. Muchas gracias a Esteban Benavides, del Partido Integra, estudiante de Ingeniería Industrial y secretario de la Mesa Coordinadora del Consejo Superior Estudiantil. Y muchas gracias a Luis Eduardo Zapata, estudiante de Derecho, expresidente de la Asociación de Estudiantes de esta facultad y último secretario del Partido Progre antes de su desactivación en 2020. Gracias a Miguel Mota. Segundos, porfa. Gracias a Pérez. Gracias a Miguel Mota, educador y ex candidato presidencial del Partido Convergencia, por sus declaraciones pregrabadas. Aclaramos que se invitó también a Yesenia Jiménez, quien había confirmado su asistencia como expresidenta de la FEUR 2021, pero no
asistió. Por dicha, esto es radio, entonces no ven los ojos que Joshua está haciendo en este momento mientras digo esto. ¿Qué querrá decir Joshua con esos ojos? Pero bueno, estamos en contacto. Me dejan a mí todavía con una preocupación porque varias de las cosas que mencionan para fortalecer el movimiento estudiantil son cosas que yo llevo escuchando desde hace 10 años, ¿verdad? Entonces, ahí estaremos dándole seguimiento a ver si logran hacer eso mismo mejor que otras generaciones lo han hecho. ¿Usted quería decir algo, Luis Eduardo? Sí, en 30 segundos. Primero, bueno, felicitar y reconocer la labor de todos los que están ahí dentro. Yo soy pensionado, mucha tranquilidad del movimiento estudiantil, que ustedes que están dentro, de verdad, ha sido mucho trabajo y es mucho grande el reto. Y lo otro es también que parte de la reflexión debe ser que el hecho de revivir el movimiento estudiantil no significa que sea exactamente lo mismo que era hace 10 o 20 años atrás. Es encontrar lo que sea conforme con la nueva generación, lo que estamos viendo, la nueva dinámica social que estamos experimentando, pero que sí se sienta, porque no se siente. Eso era. Este va a ser el movimiento estudiantil de las bichotas, entonces. Con esas palabras cerramos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa. Chao. Chao, gracias. Gracias. Doble